Listo, listo. Gracias. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería de aquí de la FE Zaragoza, de la carrera de Ingeniería Química. Vamos a agradecer a todos los organizadores de los seminarios que nos ayudan eh, en este seminario, la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares desde el CIATEC, el maestro en ciencia Luis Antonio Ramírez Torres y la doctora María Guadalupe Salinas Juárez. Les agradezco por su ayuda en la organización de este seminario. En esta ocasión, pues va a presentar el pasante de ingeniería Carranza Díaz Alejandro y le voy a pedir a su director de tesis, el doctor Edson, que haga la presentación. Bienvenidos y gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, les quiero dar las gracias por su asistencia. Estamos digamos, en la antesala ya de un examen ya de licenciatura. De mi tesista, una de las personas que, digamos, de los mejores estudiantes que hemos tenido aquí en el grupo, el pasante de Ingeniería Química Carranza Díaz Alejandro. Su tema versa sobre modelado matemático y simulación computacional de fluidos, pero en particular lo que él está trabajando es el estudio del flujo por compresión entre dos platos de un líquido que es newtoniano, es decir, es un líquido que se comprime mediante una fuerza y esto se ocupa mucho en lubricación, en bioingeniería, por ejemplo, para prótesis médicas, para todo este tipo de sistemas donde hay dos componentes del vector velocidad. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a este Alejandro y bienvenido, por favor. Gracias a todos. Buenas tardes, doctores, profesores, muchísimas gracias. Pues como ya se los comentó mi director, yo estoy estudiando el flujo por compresión entre dos platos de un líquido newtoniano. Pues vamos a comenzar. Muchas gracias a mi presidenta, a mi vocal, a mi presidenta Domingo Ortiz Bautista, mi vocal que es el profe, mi director de tesis Edson Emilio, mi secretario el doctor Fausto, mi suplente uno y doctor la doctora María Guadalupe Salinas y el doctor Luis Antonio. Bueno, como pueden ver, este es el contenido que yo les voy a mostrar y que les voy a ir explicando conforme vayamos avanzando y pues comencemos. El resumen, yo les hice un resumen de lo que es mi trabajo. Entonces, mi trabajo empieza por un flujo por compresión, donde yo tengo un líquido viscoso newtoniano y dos platos paralelos de R de un radio igual a A y a una separación de una altura H. Lo que yo voy a hacer después es una compresión, después haré un balance del gradiente de presión con nuestra ecuación de Newton y haré una integración del gradiente de esta presión que obtenga. Después voy a dimensionar y perturbar estas ecuaciones que yo haya obtenido para después tener o sacar mi modelado matemático. Estas se las voy a hacer unas simulaciones en el programa matemática y en Excel. Ok, para empezar, ¿qué es la reología? La reología es la rama física de medios continuos que estudia la deformación y el fluir de la materia tanto como líquidos y sólidos. ¿Cuántos tipos de fluidos existen en la reología? He visto cinco, que es el de Bingham, pseudoplástico de Bingham, el pseudoplástico, newtoniano y el dilatante. Bueno, como ya les dije, mi tema es un flujo por compresión. Para empezar, ¿qué es un flujo por compresión? El flujo por compresión es un sistema donde tengo un fluido colocado entre dos placas paralelas puede ser de distintos tipos de radio, dependiendo de nuestro sistema que nosotros hagamos, ¿no? En este sistema se supone que el fluido tiene que ser altamente viscoso, bueno, esto se hace para que nuestro fluido permanezca en nuestras dos placas. Como se puede observar en las imágenes, este es un claro ejemplo pues, de nuestro flujo por compresión. Yo tengo dos placas, una placa está totalmente fija y la otra placa es la que está en movimiento, es la que voy a poner a accionar para que haga la fuerza o presión sobre mi fluido, como se observa bueno, en las siguientes imágenes. Motivación del trabajo. Yo hice un sistema de dos placas, pero esto se puede ver igualmente en la vida cotidiana, pues en los motores, cuando nosotros masticamos, hacemos esta misma compresión. Cuando nosotros hacemos la masa para poder hacer, pues el pan o nuestras tortillas, cuando inyectamos, hacemos una compresión, o cuando nosotros estamos sacando nuestra pasta de dientes para podernos lavar,
claramente los dientes, se hace una compresión. La hipótesis sobre mi trabajo. Mi hipótesis que yo puse es si el efecto de introducir una componente oscilatoria va a modificar este gradiente de presión. Ese gradiente de presión va a modificar mi volumen volumétrico, entonces deducimos que a través de la función de transferencia compleja y los mecanismos inerciales y solventes y viscoelásticos pasaría lo mismo. Para yo poder debatir mi hipótesis y comprobar que esto sea cierto, me propuse diferentes tipos de objetivos. Tengo un objetivo general, que es estudiar la respuesta dinámica del flujo por compresión de un líquido newtoniano en un sistema de dos platos paralelos. Y también me puse cuatro objetivos particulares, que son los siguientes. Mi objetivo particular número uno es estudiar las ecuaciones de continuidad y transporte con el fin de analizar mediante ordenadas, que es el más importante de que yo estoy estudiando en mi flujo por compresión. Después sería obtener mis velocidades radial, axial, mi gradiente de presión y mis fuerzas de mi plato superior hacia, hacia el fluido, este, obteniendo funciones de variables geométricas, cinemáticas y la rapidez con la que va el plato superior hacia el fluido. Para obtener también, bueno, el otro objetivo particular sería obtener una expresión de la altura de este plato, suponiendo que yo tengo una fuerza constante. Y como último objetivo particular es, a través de datos geométricos de la literatura, o sea, obtener y sacar datos de la viscosidad de un fluido newtoniano y compararlo con lo que con todo mi fluido que yo estoy estudiando, que en este caso es sangre humana con hipercolesterolemia. Mi problema físico. Planteamiento del problema. El sistema fluye entre dos discos estacionarios de radio R y este está a una distancia h menor a. El movimiento es causado por compresión de mi plato superior hacia mi fluido y esto va a causar un laminado radial. Como se puede observar en la imagen, yo tengo mis dos platos, están separados a una H y tengo un radio. Voy a poner a accionar mi plato superior hacia mi fluido y yo voy a obtener una velocidad radial en donde está la flechita hacia R y eso es lo que vamos a estudiar. Análisis del proceso. Como se puede observar, bueno, yo en mi problema, pues yo deduje que las condiciones a las que se encuentra es en estado estacionario. Yo tengo un proceso isotérmico, esto quiere decir que tengo una temperatura constante. Tengo un fluido incompresible, también quiere decir que mi densidad es constante. Mis coordenadas, como ya les dije, son platos, entonces yo tengo coordenadas cilíndricas. Los efectos gravitacionales en este caso se desprecian, es decir, que mi gravedad es igual a cero y mi fluido es newtoniano. La viscosidad es constante. Como pueden observar, este es mi sistema físico. Como ya les expliqué, tengo dos platos paralelos. El de arriba es el que pongo en movimiento para que tenga contacto con mi fluido y obtenga yo mi velocidad radial. Mis ecuaciones, estas son las ecuaciones que yo tomé en cuenta o para poder sacar mis deducciones, o tomé la ecuación de continuidad, la ecuación de momento, la ecuación constitutiva y el tensor de rapidez de deformación. Ok, como les expliqué en mi resumen, en mi tesis yo tuve que hacer adimensionamiento y perturbaciones. Después de que yo hice mi adimensionamiento, perturbé mis ecuaciones a orden cero. Esto quiere decir que cuando yo las perturbo a orden cero, veo pues los efectos viscosos y cuando yo voy a hacer mi perturbación a primer orden, voy a ver las cosas que son inerciales. Se sabe que, bueno, para perturbación de orden cero y primer cero de mis ecuaciones adimensionales, yo tengo ecuaciones para BR, BZ y mi presión. Como pueden observar en la parte inferior izquierda, superior izquierda, yo tengo mis ecuaciones que son son las adimensionales que yo tengo que sustituir. Una vez sustituyendo, yo tengo mi ecuación constitutiva perturbada a orden cero y a primer orden que, como se puede observar ahí. Ay, perdón. Tengo mi ecuación en Navier-Stokes para la coordenada z perturbada a orden cero
y perturbada a primer orden, mi ecuación de Navier-Stokes para R perturbada a orden cero y perturbada a primer orden, y mi ecuación de fuerza perturbada a orden cero y a primer orden. Como se puede observar, yo voy a agarrar la ecuación de Navier-Stokes hacia la coordenada R para orden cero. Yo separo mis términos e integrándolos voy a obtener otra ecuación, pero yo aplicando mis condiciones de frontera que tengo en mi sistema, voy a obtener mi velocidad radial en cero, que es la que se muestra en mi presentación. Después voy a ir a la ecuación de continuidad de orden cero y voy a reacomodar e integrar esta misma. Yo también tengo otras condiciones de fronteras para mi velocidad en R. Aplicándolas, voy a obtener mi velocidad en Z. Después me voy a mi ecuación de la fuerza perturbada a orden cero. Nosotros tenemos un gradiente de presión que es R delta P delta R es igual a 6R más la constante 1, porque como pueden observar en la ecuación de arriba, a orden cero yo la tengo que integrar. Una vez integrándola, obtengo mi gradiente de presión. Integrándola y desarrollando, sabiendo que yo también tengo condiciones de frontera tanto para R y mi presión, obtengo mi dP entre dr, que sería 3 por 1 entre R cuadrado, menos R cuadrado. Sustituyendo mi dpr y mi dp entre dr en la ecuación de fuerza perturbada a orden cero, yo voy a obtener mi fuerza. Desarrollando esto, integrándola y separándolas, yo obtengo mi fuerza a orden cero, como se observa en mi resultado final de mi presentación. Una vez que yo tengo estas ecuaciones, ya son, bueno, esos son mis resúmenes de ecuaciones, yo ya obtengo mis perfil de velocidades, mi gradiente de presión y mi fuerza de mi plato superior, mi VZ, mi BR, mi delta P0 entre delta R y mi fuerza de mi plato, que esas son las que yo voy a simular en un ratito. Después de obtener yo mis perturbaciones a orden cero, obteniendo una vez mis ecuaciones de perturbaciones a orden cero, yo puedo pasar a mi primer orden, ya que yo tengo que obtener, como se puede observar, yo tengo que agarrar mis ecuaciones que obtengo en perturbación a orden cero para que yo pueda sacar mis mismas ecuaciones a primer orden. La ecuación de Navier-Stokes a primer orden es la que está a continuación. Yo tengo que sustituir, como les dije, mi BR0 y mi BZ0 que yo ya obtuve anteriormente para poder obtener mi nueva BR1, que sería mi BR a primer orden. Y bueno, estas las voy a sustituir en mi ecuación de Navier-Stokes a primer orden, tomando en cuenta mis condiciones de frontera que yo tengo, me va a arrojar literalmente mi valor de BR1, que sería mi nueva velocidad radial perturbada a primer orden. Como les dije, esto va llevando una secuencia. Para yo obtener mi BR1, tuve que agarrar mis valores de velocidad radial y velocidad axial perturbadas a orden cero. Ahora, para yo poder sacar mi velocidad axial a primer orden, tuve que agarrar mi valor de velocidad radial que me sale a primer orden. Integrando esto y sustituyendo mi BR1 que yo obtuve en el paso anterior, voy a tener esta ecuación, integrándola, desarrollándola y sustituyendo mis condiciones de frontera, yo voy a obtener mi nueva velocidad axial perturbada a primer orden. Una vez que tengo mi velocidad axial, puedo obtener mi gradiente de presión. Como se puede observar, esta es mi ecuación que yo tengo de gradiente de presión a primer orden, sustituyendo lo que ya les había dicho, bueno, mis ecuaciones anteriores, yo las voy a integrar y la voy a derivar. Entonces, integrándola y derivándola, yo obtengo esta expresión de presión, ay, perdón, esta ecuación de presión. Sustituyendo yo mis condiciones de frontera que tengo también para mi gradiente de presión, me da que mi presión, me arroja mi presión a orden uno, a primer orden, que sería la que tengo aquí a continuación. Ahora voy a obtener la fuerza del plato perturbada a primer orden. Como yo ya obtuve mi ecuación de mi gradiente de presión,
yo puedo, esta misma, bueno, se debe de agarrar para que yo la derive mi gradiente de presión y la sustituya en mi ecuación de fuerza a primer orden para que me arroje mi valor de mi fuerza ahora a primer orden, así como lo hice cuando estaba en orden cero. Y me arroja mi siguiente ecuación de la fuerza 1 a primer orden. Entonces, pues después de hacer todos mi desarrollo matemático, me obtengo todas mis ecuaciones obtenidas perturbadas a primer orden, que sería mi velocidad radial, mi velocidad axial, mi gradiente de presión perturbado a primer orden y mi nueva ecuación de fuerza igualmente a primer orden. Simulaciones. Ok, todas las ecuaciones que yo perturbé, tanto a orden cero como a primer orden, las voy a simular en el programa matemática y de ahí extraerlas o exportarlas al programa de Excel para así poder obtener mis simulaciones. Como pueden ver, esta es mi velocidad radial a orden cero. Esta es la ecuación que nos dio hace un momento. Como se puede observar en mi gráfica, tengo un comportamiento parabólico. Estoy bueno, simulando aquí la velocidad radial contra la velocidad axial. Como se puede observar, yo tengo diferentes tipos de radio. Entre más pequeño es el radio, más pequeño es el comportamiento del parabólico, bueno, que tiene parabólicamente. Después viene mi velocidad axial a orden cero. Este tiene un comportamiento lineal y un poco parabólico. Bueno, yo lo que se grafica aquí es la velocidad axial contra la longitud axial. Entre más longitud tenga, pues va creciendo pues más mi sistema. Como pueden observar, a diferencia de la gráfica anterior, yo solamente tengo una serie en esta gráfica. Esto se debe a que pues tienen el mismo comportamiento las diferentes porque en el pasado yo fui variando mi radio. En este yo varié igualmente el radio, pero como se puede observar, todos tienen un mismo comportamiento. Aunque yo varié mi radio, mi longitud, etc., mi radio que diga, todos tienen el mismo comportamiento, por eso es que no puedo obtener diferentes series como en la simulación pasada. Lo mismo pasa con la simulación que tengo de mi presión a orden cero. Como pueden observar, aquí nosotros tenemos un comportamiento linealmente. Les digo, yo también varié pues mi tamaño de radio, pero como se puede observar, yo no puedo obtener diferentes comportamientos ya que este tiene el mismo comportamiento que es linealmente. Ahora vamos con la velocidad radial a primer orden. Esta fue nuestra ecuación que obtuvimos a primer orden en BR. Como se puede observar, tengo un comportamiento parabólico tanto creciente como decreciente. Si se pueden dar, o sea, si pueden observar en nuestra ecuación, a la diferencia con la velocidad radial a orden cero, se nota que en nuestra ecuación aparece nuestro número de Reynolds. Eso es lo que hace que se varíe mucho nuestras simulaciones respecto a la anterior que es de orden cero. Y como pueden ver, pues sí, sí cambia bastante mucho. Y literalmente se toman mis mismas valores de radio, que en este caso se agarraron 0.3, 0.7 y 1. Pero como pueden ver, pues sí influye mucho el número de reinos. Por eso es que tenemos un comportamiento pues bastante distinto al anterior. La velocidad axial a primer orden, como pueden observar igual, en el pasado teníamos un comportamiento lineal un poco parabólico, lo que influye en el número de reinos pues en la nueva velocidad axial a primer orden que sacamos, es que ya cambia mucho, o sea, literalmente ya tenemos aquí un comportamiento parabólico. Si pueden observar la diferencia entre la serie 1 con la serie 4, pues aumenta nuestro tipo de parábola, ya que pues sí influye mucho el Reynolds. En la serie uno se ocupó un Reynolds muy pequeño, a diferencia de la serie 4 que teníamos un Reynolds un poco más grande. Como pueden ver también en mi nueva simulación de presión a primer orden, a diferencia con la pasada, solo teníamos un comportamiento lineal.
En esta tenemos tanto el radio como el Reynolds influyen igual y se puede observar que el Reynolds sí sigue, o sea, sigue viéndose a cambio a diferencia de cuando no lo teníamos, como cuando solo teníamos los parámetros viscosos. Porque como pueden observar, o sea, todos tienen el mismo comportamiento lineal, pero ya se pueden observar las distintas series a distinto radio como se había puesto anteriormente, pero se nota más el diferente comportamiento que se lleva de acuerdo al Reynolds. Y como pueden ver, aquí les hago la comparación de mis dos simulaciones de mi velocidad radial cuando era a orden cero y a primer orden, cómo es que influye mucho el número de Reynolds. Esta es de mi velocidad radial a orden cero contra mi velocidad radial a primer orden. Mi velocidad radial, axial que diga, perdón, de orden cero contra mi velocidad axial a primer orden. Como les digo, en el orden cero teníamos un comportamiento lineal parabólico y en primer orden tenemos literalmente un comportamiento parabólico. Y esta es mi presión, mis gradientes de presión, tanto en orden cero como a primer orden. Como les digo igual, el Reynolds influye mucho en el orden cero, como se puede observar, pues solamente, o sea, los dos tienen un comportamiento lineal, pero a diferencia es que en orden cero se puede observar solamente un comportamiento, a diferencia de cuando ya tenemos un número de Reynolds a primer orden, ya se pueden observar los cuatro comportamientos que nosotros simulamos de diferente tipo de radio. Ok, pues mis conclusiones sobre mi tema es que finalmente utilizando nosotros nuestros datos geométricos de un fluido newtoniano modelado se obtiene una expresión de la altura en función de una fuerza constante. Este sistema se puede emplear para la caracterización de fluidos newtonianos de la fuerza que experimenta a la altura de un descenso del plato superior sobre el fluido que nosotros pongamos en nuestros platos paralelos. Y bueno, nuestro trabajo futuro sería una extensión natural de este trabajo, puede ser la caracterización del fluido por compresión de un fluido no newtoniano, inelástico, elástico, viscoelástico lineal y no lineal, incluyendo un sistema con alta dependencia a la orientación como los cristales líquidos. Esta es la bibliografía donde yo me basé y pues eso sería todo, doctores y profesores. Ok, Alejandro, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, Eh, pues como pueden ver, Alejandro está haciendo este trabajo y va a presentarlo como su defensa de tesis para obtener su título, así que a él le serviría pues que le comenten eh, cualquier comentario, pregunta, sugerencia para mejorar su presentación, dado que él va a realizar próximamente su defensa de tesis. Pues cualquier comentario es bienvenido. Aquí veo manos levantadas. El doctor Edson. Adelante, doctor Edson. Mm, perdón. Este, creo que levantó primero Luis. Perdón, permiso, Luis, para hablar. A ver, Adelante, Luis. sí, O quieres empezar tú? mm, Luis, por favor. Adelante, Luis. Sí, gracias, doctores. Gracias, Alejandro, por tu presentación. En general está bien, solamente hay que disminuir la cantidad de ecuaciones por diapositiva que tú tengas. Mira, de manera subjetiva, a lo mucho, te recomiendo ponga 7, a lo mucho, ¿no? Pero obviamente es un número que puede ser flexible, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos, pero no hay que saturar tanto las diapositivas con ecuaciones, ¿ok? ok, sí está bien. Sí, la primera pregunta que te haría, Alejandro, es, ¿cuál es el significado físico del Reynolds? Esa es mi primera pregunta. Es que, bueno, como tal, cuando yo hago mi adimensionamiento y mis perturbaciones, en mi adimensionamiento aparece el alfa y Reynolds. Cuando yo los hago, al final de cuentas, estos desaparecen porque son despreciables, pero cuando yo los pongo en mis simulaciones, veo que ya tiene, o sea, es que hay diferentes números de reinos, tanto sea muy pequeño, son muy despreciables, pero entre más grande yo lo ponga, se va notando la diferencia entre mis perturbaciones a orden cero a comparación de primer orden. Por lo regular son números de reinos altísimos, entonces yo los puse un poco, bueno, altos
vi que sí cambiaban o sí tenían, influían en nuestras simulaciones, por eso es que, bueno, igual tiene que tener un cambio entre mi perturbación a orden cero a mi perturbación a primer orden, y vi que sí tiene como que pues que sí influye en mis ecuaciones como tal. De acuerdo. Mira, la pregunta fue, ¿qué significa el número de Reynolds, no? Ah, ok, perdón. Brevemente, el número de Reynolds es un cociente entre las fuerzas inerciales, que es en el numerador va la densidad del fluido, la velocidad del fluido y el diámetro de tu geometría, y Sí, en el denominador es la viscosidad, ¿verdad? Y sí, esas son las fuerzas viscosas porque están asociadas al líquido newtoniano, ¿verdad? Entonces, cuidado, hay que escuchar bien la pregunta y responder lo más concreto posible, ¿de acuerdo, Alejandro? sí, profe. Eh, sí, con respecto al número de reinos, nos comentabas que estabas a reinos muy altos, ¿verdad? Sin Ajá, es que, embargo, toma en cuenta que ajá, tus ecuaciones están en régimen laminar, ¿verdad? sí, Eso quiere decir que estás, ok, a Reynolds, no lo suficientemente grandes para entrar al régimen turbulento, pero sí mayores a uno, menores a sí. uno. ¿Qué dirías que, o qué valor tiene tu número de Reynolds en tus simulaciones? Es que, ¿Menor bueno, a profe, uno? yo, ¿Uno? ajá, yo la simulé primero con reinos menores a uno y no me daba como tal una diferencia en mi simulación. Y obviamente ya cuando yo la simulo, pues yo puedo cambiar mis valores y voy viendo el diferente comportamiento que va teniendo. Entonces en este yo puse un Reynolds de 35 y es el comportamiento que se puede observar en las simulaciones que yo les acabo de presentar. Correcto. Sí, ese es un dato importante porque si estás en números de reinos muy, muy altos, digamos 2000, más de 2000, entonces ya estás en régimen turbulento, ¿no? Sí, Y un poquito antes, pues vas a estar en régimen transitorio. Y sí, 32 puede ser que todavía sea régimen laminar. Si el sí, Reynolds es mayor a uno, ¿qué fuerzas dominan sobre tu sistema? las fuerzas inerciales. Exacto, muy bien. El numerador es más grande que el denominador, ¿verdad? Sí, Cuando tienes Reynolds menores a uno, eso quiere decir que el denominador, es decir, las fuerzas viscosas, son las dominantes, ¿verdad? Son mayores que las del numerador. sí, Entonces, recuerda el significado del Reynolds y ahí te puedes dar una idea de la interpretación de tu sistema, ¿verdad? Fuerzas inerciales dominan y tienes esta respuesta que nos estás mostrando. Muy bien. Nos mostrabas en una gráfica que estabas haciendo cálculos a distintas Rs, ¿verdad? ¿Cuál sí. es el motivo principal de que escogiste diferentes radios? Es que, bueno, como tal, mi estudio es un flujo por compresión en platos paralelos. Los platos, pues obviamente son círculos. Yo tengo, se puede decir que yo puedo agarrar, bueno, yo lo hice a diferentes tipos de radios para ver cómo se comportaba en un radio pequeño a diferencia de un radio grande. Pero pues obviamente sí tiene influencia que el radio sea un poco mayor. Como se puede observar en la velocidad radial, que es donde yo tengo literalmente un plato arriba, un plato abajo. Entre el radio sea pequeño, pues tengo un comportamiento distinto de mi velocidad radial. A que si yo tengo un plato más, pues ahora sí que más larguito, Ujú, entonces mi fluido toma un comportamiento diferente. de acuerdo. Por eso es que, bueno, yo puse diferentes tipos de radios, simulando que tenía, no sé, un plato pequeñito, un plato más grande, hasta tener un plato más mayor que el primero que puse. De acuerdo. En la fuerza que tú ejercías en esos platos, ¿es constante para todos esos valores de radio? Sí, Ah, de de este acuerdo. sí, la fuerza es constante. Nada más lo único que cambiaba era literalmente mi radio. Exacto. Eso me lleva a mi última pregunta, Alejandro. Sí, profe. Si para cada valor de radio de los distintos platos, ¿cómo varía el esfuerzo? Es decir, ¿el esfuerzo es mayor para un plato pequeño o es mayor para un plato grande? En el entendido, ¿verdad? De que el esfuerzo es fuerza sobre área. La fuerza que tú ocupas para mover el plato hacia abajo y el área pues está relacionada con el radio, ¿verdad? Sí, el esfuerzo entre que el plato sea mayor es un poco mayor, a diferencia del plato que tiene menor radio. Ok, A esto como me dijo, bueno, como me comenta por el área,
que el plato es más grande a diferencia del pequeño. De acuerdo. Entonces va aumentando nuestro esfuerzo. Bueno, piénsalo bien, porque si es fuerza y tú la estás manteniendo constante para cada platito y lo que estás variando es el área y el esfuerzo es fuerza sobre área, hay que ver qué área es exactamente, ¿verdad? Entonces te Sí. lo dejo ahí para que lo estudies de tarea y sería todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Antes de darle la palabra al doctor Edson, aprovecho para ver el chat y la doctora Guadalupe Sánchez te recomienda, Alejandro, que uses señalador y Sí. te pregunta por qué solo 5 referencias bibliográficas que parecen pocas. Ah, no, es que sí tengo más, pero no las, o sea, no quise agregarlas para extender mis diapositivas, pero sin problema puedo poner todas las que tengo. Ok, bueno, pues Mm. parecían pocas, entonces sí tienes más. Y felicidades Sí, por tu trabajo. Y pues ahora sí, el doctor Edson, adelante, doctor. A ver, primeramente, Alejandro, te quiero felicitar por la presentación. A ver, a mí me quedan varias dudas y creo que se tiene que reestructurar de una manera diferente y hay cosas que estás diciendo que son incorrectas. Eh, Cuando tienes, por ejemplo, el gradiente de presión en función del radio, mm, tengo mi granito de presión artificial. la gráfica, Ok, bien. ahí, Este, en la anterior. Ahí estás diciendo linealmente, no. Ahí se dice, en el eje de las Y tienes el gradiente de presión, el negativo del gradiente de presión con respecto a la coordenada adimensional. Fíjate bien, ahí tienes R mayúscula y en tu extrema izquierda en la ecuación tienes R estrella minúscula. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que ponerlas, ser consistente. No se dice linealmente, es un comportamiento lineal, independiente del fluido. O sea, en esta primera aproximación newtoniana es eso. Ahora, vámonos a tu sistema físico. Quiero que me muestres tu sistema físico y que me lo describas qué estás haciendo. este es Ahí mi está. sistema físico. Ah, pues yo tengo dos placas Ujú, paralelas, dos platos ujú, paralelos. Yo tengo una fija que es la inferior y la superior ujú, que está en movimiento. Y yo ujú, tengo un fluido newtoniano entre mis dos placas. ujú. Lo que voy a hacer es aplicar una fuerza para que yo tenga mis velocidades radiales, mi gradiente de presión y mi fuerza de mi plato superior. Ok, Estos platos fíjate, están separados ok. a una H. A ver, fíjate, está muy bien esa parte. Entonces tienes un sistema que se está moviendo un plato que está comprimiendo al fluido. Imagínate que tú tienes, y esto apenas lo acabo de entender después de que hice la licenciatura, la maestría en este problema. Y el doctorado, bueno, ahorita vamos a mandar un artículo de esto con la maestra, con el profesor Fausto, Catalina y con el doctor Luis. Espero ya que pronto entres a la maestría. ¿Qué pasa? Esa fuerza FDT que tienes ahí es la fuerza del fluido. No, de mi plato, que voy Exacto. a- ahora sí que mi plato que va a entrar en contacto con mi fluido. Exacto. Fíjate bien, acabas de dar una cosa muy importante. ¿Y cuál es la fuerza que ejerce el fluido? Ejerce una fuerza sobre el plato. Entonces, yo lo que no entendía es que esa ecuación que tienes hasta el último donde dice and the normal forces at the top plate es la de abajo, la de abajo. Esa hay que corregirlo porque no estás en inglés. Bueno, lo entendemos, pero tienes que ponerlo en español. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, esa parte, Alejandro, del lado derecho donde está el gradiente de presión, ¿a qué corresponde? La integral de menos pi de 0 a de dp de r cuadrada de r. Si lo que Mm, tienes del lado izquierdo es la fuerza del plato superior, esa integral a quién corresponde. ¿A quién mm, será? de mi fluido. ¿A qué, perdón? Al que está haciendo mi fluido hacia el plato. Exactamente, exactamente. Pero curiosamente, fíjate, si tienes ese balance entre la fuerza que aplicas y la fuerza del fluido son iguales, el sistema no se mueve, no se podría mover, es como una gelatina. Tú tienes una gelatina y le pones un plato arriba. Esa gelatina, si ejerce la fuerza sobre el plato, no se va a mover. Entonces,
y el líquido está fluyendo radialmente. No, si es así, ¿No? si es así como me los, bueno, con la ecuación no, porque no tendría movimiento. Ah, Mi ok, plato. exactamente. Pero realmente sí se está moviendo. Fíjate, lo que acabas de decir ya conectaste. Si la fuerza que aplico, la fuerza que ejerce el fluido es la misma, no se movería. Lo que haces esto es aplicar una fuerza mayor al fluido de tal manera que fluya radialmente. Pero para que no sea una aceleración tan grande y despreciar la inercia del plato, ¿cuál es la condición que pones al sistema, al proceso, para que no pase eso? El proceso es lento, se baja Ujú. lentamente, lentamente la compresión. ¿Eso cómo se llama? ¿Esa aproximación cómo es? ¿O cómo se llama eso? No, caray, no. Esa aproximación, quiero que la estudies, se llama una aproximación cuasi estacionaria. Cuasi estacionario. Sí. Es tan lento que le das al sistema, el sistema es el fluido, responde con una fuerza similar, porque si no, no tendría sentido esa igualdad. Sí, ¿Ok? sí. Ahora, por ejemplo, fíjate, en mecánica cuántica, ahí está la profesora Catalina, se utiliza mucho la teoría de perturbaciones. Teoría de perturbaciones. Aquí tú la estás empleando, es mecánica clásica. ¿Para qué utilizas la teoría de perturbaciones? Que es algo que te pueden preguntar. Porque ¿Para qué lo utilizas? en la perturbación a orden cero estudio la viscosidad y la perturbación a primer orden estudio los mecanismos inerciales. Ok, esas perturbaciones te dan mecanismos primero a orden cero, que serían viscosos, y a primer orden son viscosos y te dan la contribución inercial. Sí. Pero ¿qué sucede con esas perturbaciones? ¿Qué estás despreciando de la geometría a orden cero? Mi alfa y el Reynolds. No. ¿Qué estás de la geometría? De la geometría. La gravedad. No, eso no es geometría, eso es la fuerza. Lo que estás despreciando en la geometría es la curvatura. Cuando te quedas a orden cero, acuérdate, es como si aproximaras el sistema localmente a un flujo a gradiente de presión en placas paralelas. Quitas la curvatura, quitas la curvatura. Eso es algo que es muy claro. A orden cero, tu estado de inicio o el estado base es el estado viscoso y a orden uno tienes una contribución inercial, es decir, tomas en cuenta la masa del sistema, ¿de acuerdo? Es muy importante eso, ¿de acuerdo? Bueno, hay alguna, por ejemplo, aquí estás combinando algunas letras en mayúscula, otras en minúscula, la motivación está correcta, pero sí coincido con la profesora Guadalupe que hay que poner más bibliografía y debe estar citada en cada diapositiva, debe estar claro ahí cómo está. Y hay algunos acentos físico, sistema físico, o sea, hay que ponerlo ahí, entonces hay que trabajarle más en esta parte, ¿ok? Una última pregunta. ¿Dónde tienes los mecanismos cortantes en este sistema? ¿Dónde están los mecanismos cortantes? En el fluido, fíjate nada más en los platos y en el fluido. ¿Dónde estarían los mecanismos cortantes? También en nuestras placas. Exacto, en la interacción donde haya más fricción, en la placa y el fluido. ¿Y los extensionales, dónde estarían? En mi fluido, en la parte de medio. Ok, estaría en medio, ¿no? Es Sí, donde formas, digamos, hay más extensión, pero tienes una mezcla cinemática ahí, ¿no? Entonces sí. hay que tener mucho cuidado cómo planteamos las ecuaciones. Coincido con el profesor Luis de que tenemos que reformar un poco esta presentación para que sea más fluida y quede una motivación correcta, ¿ok? ¿Está bien? Hay que sacarle más provecho. Los objetivos hay que revisarlos, pero porque no planteas ninguna aplicación. Entonces, hay que poner ahí una sección de aplicación, ¿ok? A lo que de acuerdo a tus objetivos. Ok, bueno, Sí, por ejemplo. eh, por mi parte es todo, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Edson. Bueno, no sé si alguien más quiera participar o comentar mediante el chat. Si no, pues aprovecho, Alejandro. Sí, Eh, sí. es una cosa de forma, pero si puedes poner tus primeras gráficas de tus resultados que mostraste. Cuando comparo las dos.
A ver, Bueno, estas son las primeras. mira, esa, por ejemplo, esa. Sí. No, esa no es. A ver, más adelante. Esa sí está bien, por ahí bien más. Eh, donde pone, ándale aquí, por ejemplo, en esta, em, debe de quedar claro, en este caso, qué significa cada color, porque solamente si alguien lo lee, nada más dice series uno, series 2, series 3, y pues no te queda claro cuál es la diferencia. Entonces ahí, pues lo escribes y lo explicas, cuál es la diferencia entre cada una de estas. Esa sería el comentario, y bueno, la pregunta es, ¿qué significa series uno, series 2, series 3 y Sí. 4? Mi serie uno a la serie 4 así como voy, la serie uno es mi radio que tomé de 0.1, la serie 2 es mi radio de 0.3, la serie 3 es de 0.7 el radio y la serie 4 es mi radio de 1. Bueno, entonces hay que mejor escribir eso porque en la siguiente creo que está igual. Sí, Puedes sí, poner la siguiente y lo mismo, no se sabe cuál es la diferencia. sí. Ujú. Sí, igual aquí Eh, en esta mi serie son ujú. los radios. Aquí veo que tienes, parece una expansión hasta el orden 7, ¿es así? Mm, ajá, sí, así me lo arrojó mi ecuación cuando la obtuve yo en mi perturbación. Ok, bueno. em, Como te comentaba el doctor Edson, porque estuvimos platicando, este tema ya tenemos varios años que lo hemos estado analizando. Primero, no estás en régimen estacionario, lo cual complica bastante esta situación, pero como te dijo el doctor Edson, tienes que entender, bueno, primero dejar claro eso, que no es un régimen estacionario. Luego estás tratando que el Reynolds sea bajo, porque si no ya tienes que involucrar mucho a la inercia. Y la otra, pues que estás tratando de encontrar una solución analítica aproximándolo a un régimen cuasi estático. ¿Qué quiere decir eso? Pues si te acuerdas de tus clases de termodinámica, eh, por ejemplo, en un pistón, si el pistón se mueve muy rápido, pues no tienes equilibrio en cada paso. Entonces tú lo que quieres es que el pistón se mueva lentamente, tan lentamente como para que tú puedas suponer que en cada paso del proceso llegas a un estado de equilibrio y luego pasas al siguiente. Entonces, estás en un régimen cuasi estático. Eso lo debes de dejar bien claro también. Tú estás tratando de que comprimir al líquido, pero en un régimen tan lento como que tú puedas suponer que en cada paso o de la trayectoria estás en régimen, eh, pues, no transitorio, sino en equilibrio, ¿de acuerdo? Eso lo debes de dejar muy claro cuando expliques tu trabajo porque es una de las simplificaciones importantes en las que te basas. Bueno, pues no me resta nada más que felicitarte porque también se ve que has hecho mucho trabajo, no son ecuaciones sencillas. Entonces, también la felicitación por enfrentarte a este tipo de trabajos. Muchas Les gracias. comparto a todos la liga de la Gaceta Zaragoza, donde está el Congreso de Investigación que acaba de pasar aquí en la FES. Ahí están cosas que publicamos y que presentamos de parte del grupo de la unidad de bioingeniería. Ahí por si lo quieren leer, pues ahí vienen uno o dos artículos del grupo y en general de lo que se presentó aquí en la FES, en ese congreso. Les agradecemos su presencia. Ahorita vamos a cerrar un poquito antes porque nos tenemos que trasladar a un examen profesional de otro alumno. Y pues los esperamos la siguiente semana en punto del mediodía, igual misma clave, misma liga de Zoom, y ya les estaremos avisando del tema que se va a presentar. Muchas gracias por su asistencia a todos y que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, buenas tardes.